Millonario camino al aeropuerto, ve a una mendiga con un bebé bajo la lluvia y le entrega las llaves de su casa. Pero cuando vuelve, se sorprende por lo que encuentra. La tormenta cayó sobre la ciudad sin previo aviso, transformando las calles en ríos de agua y lodo. Relámpagos rasgaban el cielo, seguidos por el estruendo de los truenos que hacían vibrar las ventanas de los edificios. Dentro de un lujoso auto negro, Raúl Sánchez observaba la lluvia deslizándose por el vidrio, absorto en sus propios pensamientos. El conductor avanzaba con cautela por las calles inundadas, mientras Raúl repasaba mentalmente los detalles del viaje que estaba por hacer. Como CEO de una de las corporaciones financieras más grandes del país, su vida se regía por números, contratos y decisiones que movían millones. Jamás permitía que algo lo distrajera, hasta que vio algo que rompió su concentración. En la acera opuesta, bajo la luz parpadeante de un poste, una mujer estaba encogida, sosteniendo a un bebé contra su pecho. La escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía temblaba de pies a cabeza, su cabello castaño chorreando agua sobre sus hombros. Su rostro estaba pálido y sus labios amoratados por el frío. Pero lo que más llamó la atención de Raúl fue la forma en que sostenía a la niña, con desesperación, como si todo el mundo estuviera en su contra y ese abrazo fuera lo único que podía protegerlas. «¡Detén el auto!». La orden salió de su boca antes de que pudiera pensar. El conductor le lanzó una mirada a través del retrovisor, confundido. «Señor, dije que te detengas. Ahora». El auto se deslizó suavemente hasta la orilla de la acera y Raúl abrió la puerta, saliendo bajo la lluvia sin importarle que el agua helada empapara su costoso traje. Caminó con decisión hasta Sofía, quien lo miraba con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. «¿Qué haces aquí?». Su voz sonó firme, pero no dura. Sofía apretó a Lucía contra su cuerpo. La niña gimoteó, incómoda por el frío y la humedad. Sofía levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Raúl, claramente en estado de alerta. «Yo no tengo a dónde ir», respondió con voz débil, temblorosa, casi inaudible por el ruido de la lluvia. Raúl nunca había sido un hombre movido por la emoción. Nunca se involucraba en los problemas de los demás. Pero en ese momento, algo dentro de él se rompió. Miró a su alrededor. La calle estaba casi desierta, con unas pocas personas corriendo para refugiarse. Nadie parecía notar a la mujer y a la niña ahí como si fueran invisibles. «Ven conmigo», dijo. Sofía retrocedió un paso. «No puedo. ¿Prefieres quedarte aquí?». Raúl arqueó una ceja comenzando a impacientarse. No entendía por qué insistía, pero sabía que simplemente dejarlas ahí no era una opción. Sofía miró a Lucía, que ahora sollozaba en voz baja. Su corazón se encogió. ¿Qué más podía hacer? Había pasado los últimos meses intentando sobrevivir, aceptando cualquier ayuda para asegurarse de que su hija al menos tuviera algo que comer. Pero un desconocido rico ofreciéndole ayuda de la nada. Era difícil de creer. Raúl notó su duda y suspiró. Sacó su cartera, tomó una tarjeta y se la extendió. «Mi mansión está a unos kilómetros de aquí. Puedes ir allá. Mi chofer te llevará». Sofía lo miró con incredulidad. «¿Me estás dando tu casa?». Él bufó, perdiendo la paciencia. «Solo por una noche, para que tu hija tenga un techo y una cama caliente. Después, haz lo que quieras». Sofía miró una vez más a Lucía. La niña estaba agotada, sus ojitos se cerraban, incluso con el frío y la incomodidad. Tomando una decisión, Sofía asintió lentamente. «Está bien». Raúl le entregó las llaves de la mansión y se alejó. «Llévalas allí», ordenó al conductor, antes de volver al auto y partir rumbo al aeropuerto. Pero, incluso dentro de la comodidad del vehículo, con la certeza de que en pocas horas estaría lejos de ahí,
Su mente seguía atrapada en la imagen de esa mujer y su hija, y, por primera vez en mucho tiempo, Raúl sintió que algo dentro de él estaba cambiando. Sofía bajó del auto con Lucía en brazos, sintiendo el viento frío de la noche cortar su piel mojada. El portón de la mansión se abrió automáticamente, y ella avanzó con duda por el largo camino de piedra que conducía a la imponente residencia. Era grande, elegante e intimidante, con paredes altas y amplios ventanales que parecían observar su llegada en silencio. Se detuvo frente a la puerta, sosteniendo las llaves que Raúl le había dado. Sus dedos temblaban, tanto por el frío como por la incertidumbre. «¿Qué estoy haciendo aquí?», murmuró para sí misma. Lucía se movió en su regazo, soltando un pequeño gemido de incomodidad, trayendo a Sofía de vuelta a la realidad. No importaba lo surrealista que fuera estar ahí. Lo más importante era su hija. Con un suspiro, giró la llave y entró. El aire cálido de la mansión la envolvió de inmediato, creando un contraste abrumador con el frío de la calle. El interior era aún más lujoso de lo que imaginaba. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo del vestíbulo, reflejando la luz suave de las lámparas repartidas por el lugar. El piso de mármol brillaba, y muebles sofisticados decoraban el espacio con una perfección impecable, como si nadie realmente viviera allí. Sofía avanzó con cautela, sus pies mojados dejando huellas en el suelo. La casa era silenciosa, casi fría en su perfección. Miró a Lucía, cuyos ojitos somnolientos se abrían y cerraban de puro agotamiento. Poco a poco, Sofía encontró lo que parecía ser la sala de estar. Había un enorme sofá y sillones acogedores alrededor de una chimenea que, para su sorpresa, estaba encendida. La luz dorada del fuego danzaba por las paredes, dándole un poco más de vida al ambiente. Fue entonces cuando notó la presencia del mayordomo cerca de la escalera. «¿Señora?», llamó él con educación, pero con un aire de curiosidad. Sofía apretó a Lucía contra su pecho. «El señor Raúl me dio permiso para quedarme aquí esta noche». El hombre la observó por un instante y para su alivio no cuestionó nada. «Permítame ayudarla entonces. Prepararé una habitación. Hay un baño con una tina caliente. Parece que la señorita lo necesita». La sola mención de un baño caliente casi hizo que Sofía se derrumbara. «Gracias», dijo con un nudo en la garganta. El mayordomo la guió hasta una de las habitaciones de huéspedes en el piso de arriba. El ambiente era espacioso y elegantemente decorado, pero nada de eso importaba. Lo que realmente llamó su atención fue el baño anexo, donde una tina de mármol blanco la esperaba, llenándose con agua caliente y vapor reconfortante. No perdió tiempo. En cuanto el mayordomo salió, Sofía desvistió con cuidado a Lucía y la sumergió en el agua tibia. Lucía dejó escapar un suspiro de satisfacción, cerrando sus ojitos al sentir el calor aliviar el frío de su pequeño cuerpo. «Ahora sí, mi amor. Ahora puedes descansar», susurró Sofía, besando la frente de su hija. Después de bañarla con ternura, Sofía la envolvió en una toalla suave y la vistió con un pijama limpio que encontró en el armario. Como si supiera que finalmente estaba segura, Lucía se quedó dormida casi de inmediato, en un sueño profundo y tranquilo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Sofía la acomodó con cuidado en la gran cama y la cubrió con las cobijas. Cuando Lucía estuvo cómoda, Sofía se permitió un momento para sí misma. Entró en la tina y cerró los ojos al sentir el agua caliente envolverla, relajando sus músculos tensos. Se lavó el cabello, eliminó la suciedad de la calle y por un instante se dejó llevar por la sensación de alivio. Al salir del baño, encontró una bandeja con comida en la mesita de noche. El aroma de sopa caliente y pan fresco la hizo tragar saliva.
¿Cuánto tiempo llevaba sin comer una comida decente? Comió despacio, sintiendo cómo el peso del cansancio finalmente la alcanzaba. La mansión aún le parecía irreal, pero por ahora se permitiría una sola noche de paz. Si aquello era un sueño, no quería despertar. En su avión privado, Raúl se reclinó en su asiento de cuero, pero no logró relajarse. La tormenta continuaba afuera, sacudiendo ligeramente la aeronave. Su asistente estaba sentada frente a él, revisando los detalles del viaje, pero apenas escuchó una palabra de lo que decía. Lo único en lo que podía pensar era en la mujer y la bebé que había dejado en su casa. ¿Por qué demonios había hecho eso? No era de su naturaleza actuar por impulso. Nunca se dejaba llevar por sentimentalismos, pero había algo en la imagen de esa joven madre, bajo la lluvia, que lo había conmovido de una manera que no podía explicar. Tal vez era la forma en que sostenía a la niña, como si estuviera luchando sola contra el mundo entero. Bufó, molesto consigo mismo. «Señor Sánchez», la voz de su asistente lo sacó de sus pensamientos. «¿Qué?», le pregunté si desea revisar la agenda de mañana. Se masajeó las sienes tratando de recomponerse. «No, lo haremos cuando aterricemos». Su asistente asintió y volvió a revisar sus documentos. Raúl apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Pero, incluso en el silencio de la cabina, la imagen de Sofía y Lucía no salía de su mente. Sofía bajó del auto con Lucía en brazos, sintiendo el viento frío de la noche cortar su piel mojada. El portón de la mansión se abrió automáticamente y ella avanzó con duda por el largo camino de piedra que conducía a la imponente residencia. Era grande, elegante e intimidante, con paredes altas y amplios ventanales que parecían observar su llegada en silencio. Se detuvo frente a la puerta, sosteniendo las llaves que Raúl le había dado. Sus dedos temblaban, tanto por el frío como por la incertidumbre. «¿Qué estoy haciendo aquí?», murmuró para sí misma. Lucía se movió en su regazo, soltando un pequeño gemido de incomodidad, trayendo a Sofía de vuelta a la realidad. No importaba lo surrealista que fuera estar ahí, lo más importante era su hija. Con un suspiro, giró la llave y entró. El aire cálido de la mansión la envolvió de inmediato, creando un contraste abrumador con el frío de la calle. El interior era aún más lujoso de lo que imaginaba. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo del vestíbulo, reflejando la luz suave de las lámparas repartidas por el lugar. El piso de mármol brillaba y muebles sofisticados decoraban el espacio con una perfección impecable, como si nadie realmente viviera allí. Sofía avanzó con cautela, sus pies mojados dejando huellas en el suelo. La casa era silenciosa, casi fría en su perfección. Miró a Lucía, cuyos ojitos somnolientos se abrían y cerraban de puro agotamiento. Poco a poco, Sofía encontró lo que parecía ser la sala de estar. Había un enorme sofá y sillones acogedores alrededor de una chimenea que, para su sorpresa, estaba encendida. La luz dorada del fuego danzaba por las paredes, dándole un poco más de vida al ambiente. Fue entonces cuando notó la presencia del mayordomo cerca de la escalera. «Señora», llamó él con educación, pero con un aire de curiosidad. Sofía apretó a Lucía contra su pecho. El señor Raúl me dio permiso para quedarme aquí esta noche». El hombre la observó por un instante y para su alivio no cuestionó nada. «Permítame ayudarla entonces. Prepararé una habitación. Hay un baño con una tina caliente. Parece que la señorita lo necesita». La sola mención de un baño caliente casi hizo que Sofía se derrumbara. «Gracias», dijo con un nudo en la garganta. El mayordomo la guió hasta una de las habitaciones de huéspedes en el piso de arriba. El ambiente era espacioso y elegantemente decorado, pero nada de eso importaba.
Lo que realmente llamó su atención fue el baño anexo, donde una tina de mármol blanco la esperaba, llenándose con agua caliente y vapor reconfortante. No perdió tiempo. En cuanto el mayordomo salió, Sofía desvistió con cuidado a Lucía y la sumergió en el agua tibia. Lucía dejó escapar un suspiro de satisfacción, cerrando sus ojitos al sentir el calor aliviar el frío de su pequeño cuerpo. «Ahora sí, mi amor, ahora puedes descansar», susurró Sofía, besando la frente de su hija. Después de bañarla con ternura, Sofía la envolvió en una toalla suave y la vistió con un pijama limpio que encontró en el armario. Como si supiera que finalmente estaba segura, Lucía se quedó dormida casi de inmediato, en un sueño profundo y tranquilo, que no tenía desde hacía mucho tiempo. Sofía la acomodó con cuidado en la gran cama y la cubrió con las cobijas. Cuando Lucía estuvo cómoda, Sofía se permitió un momento para sí misma. Entró en la tina y cerró los ojos al sentir el agua caliente envolverla, relajando sus músculos tensos. Se lavó el cabello, eliminó la suciedad de la calle y por un instante se dejó llevar por la sensación de alivio. Al salir del baño, encontró una bandeja con comida en la mesita de noche. El aroma de sopa caliente y pan fresco la hizo tragar saliva. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer una comida decente? Comió despacio, sintiendo cómo el peso del cansancio finalmente la alcanzaba. La mansión aún le parecía irreal, pero por ahora se permitiría una sola noche de paz. Si aquello era un sueño, no quería despertar. En su avión privado, Raúl se reclinó en su asiento de cuero, pero no logró relajarse. La tormenta continuaba afuera, sacudiendo ligeramente la aeronave. Su asistente estaba sentada frente a él, revisando los detalles del viaje, pero apenas escuchó una palabra de lo que decía. Lo único en lo que podía pensar era en la mujer y la bebé que había dejado en su casa. ¿Por qué demonios había hecho eso? No era de su naturaleza actuar por impulso, nunca se dejaba llevar por sentimentalismos, pero había algo en la imagen de esa joven madre bajo la lluvia que lo había conmovido de una manera que no podía explicar. Tal vez era la forma en que sostenía a la niña, como si estuviera luchando sola contra el mundo entero. Bufó, molesto consigo mismo. «Señor Sánchez», la voz de su asistente lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué? Le pregunté si desea revisar la agenda de mañana. Se masajeó las sienes, tratando de recomponerse. «No, lo haremos cuando aterricemos». Su asistente asintió y volvió a revisar sus documentos. Raúl apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Pero, incluso en el silencio de la cabina, la imagen de Sofía y Lucía no salía de su mente. El tiempo pasó de manera extrañamente natural dentro de la mansión Sánchez. Lo que antes era solo un refugio temporal para Sofía y Lucía, ahora parecía algo diferente, algo indefinido. Raúl no las echó, y Sofía, por más que intentara convencerse de que debía irse, no encontró fuerzas para partir. La mansión, antes fría e impersonal, empezaba a cobrar vida con la presencia de Lucía. Sus risas infantiles resonaban por los pasillos, aportando una suavidad que contrastaba con la rígida y meticulosa rutina de Raúl. Él notó el cambio de forma sutil. Al principio era solo una sensación extraña al entrar a casa y no encontrar el silencio absoluto que lo había acompañado durante años. Luego se convirtió en un hábito casi inconsciente. Detenerse por un momento en la entrada de la sala de estar y observar a Sofía jugar con Lucía, o darse cuenta de que el aroma a té fresco y comida casera ahora formaba parte del ambiente. Era extraño, pero no era desagradable. Sofía también notaba los cambios. Al principio se tensaba cada vez que Raúl estaba cerca, esperando que le dijera que ya era hora de irse. Pero eso nunca pasó. Nunca cuestionó su presencia, nunca mostró molestia por encontrarlas ahí.
Simplemente las aceptó. Y con esa aceptación, un extraño equilibrio comenzó a formarse entre ellos. Raúl se sorprendió observando a Sofía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había una delicadeza en sus gestos al cuidar de Lucía, una ternura inquebrantable que lo hacía preguntarse cuántas batallas había librado esa mujer para proteger a su hija. Una noche, después de un largo día de trabajo, Raúl entró en la sala y encontró a Sofía sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té mientras observaba a Lucía dormir en su cochecito a su lado. Ella levantó la vista y le sonrió suavemente. «Llegaste temprano hoy». Raúl se sorprendió por la familiaridad de la frase, como si fuera algo normal, como si fuera común que él volviera a casa y ella estuviera allí para recibirlo. Fue hasta el bar y se sirvió un vaso de whisky antes de sentarse en el sillón frente a ella. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, y se dio cuenta demasiado tarde de que jamás había hecho ese tipo de pregunta a nadie. Sofía arqueó las cejas sorprendida. «Fue tranquilo. Lucía jugó mucho hoy. ¿Y el tuyo?». Raúl giró el vaso en sus manos, observando el líquido ámbar moverse antes de responder. «Lo mismo de siempre. Reuniones, informes, decisiones que mueven millones». Sofía dejó escapar una risa baja. «Debe ser agotador cargar el mundo sobre los hombros». Raúl alzó la vista sorprendido por su percepción. «A veces lo es». Sofía mordió su labio, vacilante antes de preguntar, «¿Te gusta lo que haces?». Él parpadeó, como si nunca se hubiera detenido realmente a pensar en la respuesta. «Soy bueno en lo que hago, pero eso no responde mi pregunta». Raúl guardó silencio por un momento antes de encogerse de hombros. «Creo que nunca me he dado el lujo de considerar eso». Sofía lo observó, intrigada. Los medios lo retrataban como un hombre implacable, alguien que solo se preocupaba por el dinero y el poder. Pero ahí, en ese momento, veía algo diferente. «¿Y qué harías si pudieras elegir cualquier cosa?», preguntó en voz baja. Raúl soltó una risa nasal. «¿Crees que alguien como yo tiene ese tipo de libertad?». «Creo que todos la tenemos. La cuestión es si tenemos el valor de usarla». Raúl la miró por un instante capturando la intensidad de sus ojos castaños. No intentaba impresionarlo, no intentaba adularlo como tantas otras personas que él conocía. Solo estaba siendo sincera, y eso lo desarmó de una forma inesperada. Desvió la mirada, tomó un sorbo de whisky y murmuró, «Si pudiera elegir cualquier cosa, elegiría descubrir por qué esta casa últimamente se siente menos vacía». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Por un breve instante, el silencio entre ellos no fue incómodo, fue comprensivo, y ahí, sin que lo notaran, un lazo silencioso comenzó a formarse. La mañana comenzó tranquila en la mansión Sánchez. El sol entraba suavemente por las ventanas, bañando los muebles sofisticados en tonos dorados. Sofía preparaba el café en la cocina, mientras Lucía jugaba en su corralito en la sala de estar, balbuceando palabras incomprensibles a sus juguetes. Raúl había salido temprano para una reunión, y Sofía, aunque sabía que ese no era su lugar definitivo, comenzaba a acostumbrarse a la rutina allí. Después de tanto tiempo viviendo sin estabilidad, despertarse sin miedo al mañana era un pequeño lujo. Pero la paz no duró mucho. El sonido del timbre resonó en la casa, rompiendo el silencio acogedor. Manuel, el mayordomo, se dirigió a la puerta y la abrió, pero antes de que pudiera dar la bienvenida a la visita, una voz femenina sonó con autoridad e impaciencia. «¿Dónde está Raúl?». Sofía, que en ese momento agregaba azúcar al té, frunció el ceño al escuchar la voz. Segundos después, una mujer alta y elegante entró en la cocina, el eco de sus tacones resonando sobre el piso frío. Su mirada evaluadora se posó directamente en Sofía,
como si fuera una mancha indeseada en el ambiente. «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer, cruzándose de brazos. Sofía no necesitó mucho tiempo para entender quién era. Todo en Carmen Díaz destilaba arrogancia y sofisticación. Su vestido ajustado e impecable, el perfume costoso que flotaba en el aire, y sobre todo, la manera en que se movía, como si aquel lugar le perteneciera. «Soy Sofía», respondió con calma. «¿Sofía qué?». Carmen arqueó una ceja, analizándola de pies a cabeza. Sofía entrecerró los ojos. Solo Sofía. Antes de que Carmen pudiera responder, un sonido suave llamó su atención. Lucía se había sujetado de la baranda de su corralito y miraba con curiosidad a la nueva visitante, con una sonrisa inocente en los labios. Los ojos de Carmen se entrecerraron con incredulidad. «¿Qué hace un bebé aquí?». Esa pregunta, formulada con un desprecio apenas disimulado, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. «Mi hija y yo estamos hospedadas aquí por el momento». Carmen soltó una risa seca girando sobre sus tacones. «¿Hospedadas? ¿En la casa de Raúl?». Lanzó una mirada a Manuel, como esperando que lo negara. Pero cuando el mayordomo permaneció en silencio, volvió a clavar su mirada afilada en Sofía. «¿Esto es algún tipo de broma?». Sofía no respondió. No había nada que pudiera decir para cambiar la opinión de aquella mujer. Carmen respiró hondo, sacó su teléfono y marcó un número. «Raúl, necesitamos hablar. Ahora». Raúl llegó a la casa menos de una hora después. El hecho de que Carmen hubiera insistido en encontrarse allí en lugar de su oficina ya lo tenía irritado. Al entrar en la sala, la encontró de pie en el centro del salón, los brazos cruzados, impaciente. «Qué bueno que finalmente llegaste». «¿Qué está pasando, Carmen?», preguntó Raúl sin paciencia para juegos. «¿Qué está pasando?». Se rió con incredulidad. «Eso te lo pregunto yo. ¿Desde cuándo conviertes tu casa en un refugio para desconocidas?». Raúl frunció el ceño. «Eso no es asunto tuyo». «No es asunto mío». Entrecerró los ojos. «Raúl, ¿sabes quién es esa mujer?». «Sé lo suficiente». Carmen se acercó con los ojos brillando con una mezcla de furia y satisfacción. «No, Raúl. Crees que lo sabes. Pero ¿desde cuándo un hombre como tú es tan ingenuo? ¿Desde cuándo te dejas manipular tan fácilmente?». Él guardó silencio. Carmen notó su reacción y sonrió de lado, inclinándose un poco más. «Mírala, Raúl, joven, con una niña en brazos, sin un lugar a donde ir, y, de repente, consigue refugio en la mansión de uno de los hombres más ricos del país. ¿No suena demasiado conveniente?». Raúl sintió una incomodidad en el estómago. Carmen continuó, aprovechando su vacilación. «Seguro investigó sobre ti. Sabía que eras un blanco fácil. Siempre has sido impulsivo cuando algo toca tu conciencia, ¿no es cierto?». Sacudió la cabeza, fingiendo preocupación. «Solo intento protegerte». Raúl apartó la mirada. Su mente de repente llena de pensamientos que antes no estaban allí. Recordó el momento en que vio a Sofía bajo la lluvia, su vacilación al aceptar su ayuda. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si había sido ingenuo? Cuando volvió a levantar la vista, encontró a Sofía parada en la entrada de la sala con Lucía en brazos. Había escuchado todo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Vio la duda en los ojos de Raúl. No era solo lo que Carmen decía, sino el hecho de que él lo estaba considerando. «¿Tú realmente crees que estoy aquí por interés?». Su voz salió baja, casi un susurro. Raúl vaciló, y eso fue suficiente. Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. Nunca había esperado demasiado de los demás. La vida ya le había enseñado que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Pero Raúl,
Él había sido la primera persona en tenderle la mano sin esperar nada a cambio, o al menos eso creía. Ahora, al ver la duda en su mirada, se sintió sucia, como si realmente fuera alguien que necesitaba justificar por qué había buscado refugio para su hija. Apretó a Lucía contra su pecho y levantó la barbilla. «No se preocupe, señor Sánchez, no me quedaré donde no soy bienvenida». Raúl abrió la boca para decir algo, pero Sofía ya estaba dándole la espalda. Subió las escaleras apresurada, reuniendo sus pocas pertenencias. Raúl sintió un nudo en la garganta, pero no pudo moverse. Y así, Sofía salió de la mansión, llevándose consigo a Lucía y el calor que Raúl apenas había empezado a reconocer. El silencio nunca había incomodado a Raúl Sánchez. Durante años había apreciado la tranquilidad absoluta de su mansión. Llegar a casa después de un día agotador de trabajo y encontrar todo en perfecto orden, sin ruido, sin distracciones, siempre le había parecido la definición del control que tanto valoraba. Pero ahora el silencio era insoportable. Entró en el vestíbulo y arrojó las llaves sobre la mesa lateral, sin molestarse en quitarse el saco. Sus ojos vagaron automáticamente hacia la sala de estar. La alfombra donde Lucía solía jugar estaba vacía. El sofá donde Sofía se sentaba a tomar té por las noches parecía intacto. El leve aroma dulce de lavanda que solía flotar en el aire, probablemente proveniente de la ropa de Sofía o del jabón que usaba, había desaparecido. La casa no solo había vuelto a ser lo que era antes, parecía peor. Raúl dejó escapar un suspiro pesado y aflojó la corbata mientras caminaba hacia el bar para servirse un whisky. El líquido ámbar se deslizó dentro del vaso de cristal, pero no lo bebió de inmediato. El peso de la soledad, algo que antes nunca había percibido, ahora era asfixiante. Raúl no era un hombre que se arrepintiera. Siempre tomaba decisiones basadas en la lógica y la razón. Pero esta vez, algo dentro de él gritaba que había cometido un error. Desde la noche en que Sofía cruzó esa puerta, había intentado justificar su reacción. Carmen tenía razón en algo. Realmente no sabía casi nada sobre Sofía. Podría haber sido cualquiera. Podría, sí, haber estado tratando de aprovecharse de él. Pero entonces, ¿por qué todo dentro de él rechazaba esa idea? ¿Por qué, en lugar de sentir alivio al tener su casa de vuelta a la normalidad, sentía un vacío insoportable? ¿Por qué no podía sacar de su mente la imagen de Sofía sosteniendo a Lucía en brazos, mirándolo con un dolor genuino? Pasó una mano por su rostro y murmuró una maldición en voz baja. No podía seguir así. Necesitaba respuestas, y solo había una manera de conseguirlas. A la mañana siguiente, Raúl llamó a uno de sus contactos más discretos, Daniel Martín, un investigador privado conocido por su eficiencia y absoluta confidencialidad. «Necesito que averigües todo sobre una mujer llamada Sofía», dijo sin rodeos, proporcionándole los pocos detalles que tenía. «¿Algún motivo específico para la investigación?», preguntó Daniel, interesado. Raúl dudó. Podría decir que era solo por precaución, que quería asegurarse de que no había cometido un error al permitirle entrar en su casa. Pero sería mentira. «Solo descubre la verdad», respondió antes de colgar. Los días siguientes fueron un infierno. Raúl intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente insistía en divagar. En reuniones importantes, se sorprendía mirando su teléfono, esperando una llamada de Daniel. Por las noches, su casa se sentía más fría que nunca y apenas lograba conciliar el sueño. No fue sino hasta 5 días después que finalmente recibió la tan esperada llamada. «Tengo el informe. ¿Podemos vernos?» «Ahora mismo», respondió Raúl sin dudar. Se encontraron en un restaurante discreto en el centro de la ciudad. Daniel llegó con una carpeta de documentos y una expresión seria.
Raúl tomó el informe sin decir una palabra, sintiendo su corazón latir más rápido de lo que estaba dispuesto a admitir. Abrió la primera página y comenzó a leer. A medida que absorbía la información frente a él, sintió que un peso se asentaba en su pecho. Sofía no era una estafadora, todo lo contrario. Había sido una estudiante brillante de medicina, con un futuro prometedor, hasta que la tragedia llamó a su puerta. Perdió a sus padres en un accidente y, sola en el mundo, terminó involucrándose con Alejandro, un hombre que, al principio, parecía su refugio seguro, pero que pronto mostró su verdadera cara. Alejandro la manipuló, la alejó de sus estudios y la hizo creer que dependía de él. Cuando Lucía nació, se reveló como un monstruo. Además de ser abusivo, Alejandro dilapidó el poco dinero que ella había heredado y la dejó sin nada. Sofía huyó. Pasó meses tratando de sobrevivir, saltando de refugio en refugio, aceptando cualquier trabajo temporal para alimentar a su hija. Pero nada fue suficiente. Así fue como Raúl la encontró aquella noche lluviosa. Ella no estaba allí para engañarlo. No había un plan. Solo había desesperación y una madre tratando de proteger a su hija a toda costa. Raúl cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la culpa le ardía en el pecho. No solo la había juzgado injustamente, la había herido. Y lo peor, había permitido que Carmen sembrara dudas en su mente sobre una mujer que ya había sido lastimada por tantas personas antes que él. Raúl soltó un largo suspiro y cerró el informe. Daniel lo observó y sonrió de lado. «Creo que ya sabes lo que tienes que hacer». Raúl abrió los ojos, ahora llenos de una determinación sombría. Sí, lo sabía, y no descansaría hasta corregir su error. El auto se deslizó por las estrechas calles de la ciudad, pasando por edificios antiguos y callejones angostos. Raúl conducía sin prisa, algo raro en él. No podía equivocarse ahora. No después de todo lo que había descubierto. El informe de Daniel aún pesaba en su mente, cada palabra grabada como una daga en su conciencia. Sofía lo había perdido todo, había luchado contra un hombre cruel, había sido arrojada a su suerte, y él, que tenía todos los recursos para ayudarla, simplemente la juzgó. Ahora tenía que corregirlo. Después de algunas llamadas y un pequeño soborno al guardia de un refugio en la zona oeste de la ciudad, finalmente descubrió dónde estaba Sofía. Cuando estacionó frente al modesto edificio, sintió algo inusual en su pecho. Ansiedad. Raúl Sánchez no era un hombre ansioso. Cerraba negocios millonarios sin pestañear, tomaba decisiones difíciles sin dudar. Pero ahí, parado en la acera húmeda, se dio cuenta de que nunca había tenido tanto miedo de fracasar. Con un suspiro pesado, pasó una mano por su cabello y entró al refugio. El ambiente era pequeño y sencillo, con paredes desgastadas y un ligero aroma a café barato en el aire. Algunas mujeres estaban sentadas en sillas de plástico, conversando en voz baja. Niños jugaban con bloques de construcción cerca de una alfombra gastada, y entonces la vio. Sofía estaba sentada en un rincón, sosteniendo a Lucía en su regazo y murmurándole algo a la niña. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y el cansancio era visible en su rostro. Aún así, había algo en ella que permanecía fuerte, inquebrantable. Raúl dio un paso adelante, y como si sintiera su presencia, Sofía levantó la mirada. Lo que vio en sus ojos hizo que su pecho se apretara. No había sorpresa, ni ira explosiva, solo frialdad. Sofía permaneció en silencio durante unos segundos antes de soltar un largo suspiro. «¿Qué estás haciendo aquí, Raúl?». Su voz era controlada, pero cargada con una fatiga que él no podía ignorar. Raúl miró a Lucía, quien jugaba distraídamente con un peluche, ajena a la tensión entre los adultos. Tiró de una silla y se sentó frente a ellas. «Vine a pedir disculpas». Sofía dejó escapar una risa baja, sin humor.
¿Disculpas? Raúl asintió. Me equivoqué. Ella entrecerró los ojos. Eso ya lo sabía. Raúl respiró hondo, buscando las palabras correctas. Fui un idiota, admitió sin rodeos. Dejé que Carmen envenenara mi mente y, en el momento en que más necesitabas que alguien confiara en ti, fui exactamente como todos los demás que te juzgaron sin saber tu historia. Sofía no dijo nada. Solo mantuvo su mirada fija en él, esperando. Raúl pasó una mano por su rostro, frustrado consigo mismo. Te lastimé. Lo vi en tus ojos cuando saliste de mi casa. Y desde entonces, esa casa nunca volvió a ser la misma. Los labios de Sofía se apretaron en una línea tensa. ¿Quieres que sienta lástima? No. Quiero que me perdones. Sofía apartó la mirada por un momento, sus dedos acariciando distraídamente el cabello de Lucía. Confié en ti, Raúl. No porque fueras rico, sino porque pensé que había algo genuino en tu bondad. Pero en el primer obstáculo, me miraste como todos los demás lo hicieron, como alguien que no merece confianza. Raúl cerró los ojos un instante. Lo sé. Sofía soltó un suspiro, abrazando a Lucía con más fuerza. No puedo simplemente borrar lo que pasó. Raúl abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, una voz suave interrumpió la conversación. ¡Tío Raúl! Ambos miraron a Lucía, quien, con una sonrisa inocente, extendía los bracitos hacia él. Raúl sintió un nudo en el pecho. Lentamente, se inclinó y tomó a la pequeña en sus brazos. Lucía se acurrucó contra él sin dudarlo, descansando su cabeza en su hombro. Sofía observó la escena, su expresión vacilante. Podría aferrarse a su enojo, podría rechazar el intento de Raúl de enmendar su error, pero ¿cómo ignorar el hecho de que su hija confiaba en él? ¿Cómo ignorar la mirada genuinamente arrepentida de un hombre que hasta entonces creía incapaz de preocuparse por alguien más? Raúl sostuvo a Lucía con delicadeza, su mirada regresando a Sofía. «No te estoy pidiendo que olvides lo que hice», dijo, su voz ronca, «pero te estoy pidiendo una segunda oportunidad para hacerlo bien». Sofía mantuvo los ojos fijos en él, su corazón luchando contra su mente. Podría decir que no, podría darle la espalda y seguir con su vida sin él, pero algo dentro de ella le decía que tal vez, solo tal vez, ese era un nuevo comienzo. Respiró hondo antes de responder. Si regreso, Raúl, será diferente. No puedo vivir bajo la sombra de la duda otra vez. Raúl asintió de inmediato. Nunca más. El silencio se instaló entre ellos. Entonces, Sofía bajó la cabeza y murmuró: «Está bien». Raúl soltó el aire que ni siquiera había notado que contenía. Y ahí, en medio de un refugio humilde, con Lucía dormida en sus brazos, supo que finalmente tenía una segunda oportunidad. Ahora le tocaba demostrar que era digno de ella. El regreso a la mansión fue silencioso, pero cargado de una energía diferente. Sofía y Lucía estaban de vuelta, pero no como antes. Esta vez no había incertidumbre ni un plazo implícito. Raúl no las acogía por impulso o caridad. Quería que estuvieran allí porque, de alguna manera, se habían convertido en parte de su vida. Y esta vez haría todo bien. Los primeros días fueron un ajuste para todos. Sofía, aún cautelosa, observaba a Raúl con atención, intentando comprender si ese cambio era real o solo un reflejo momentáneo de arrepentimiento. Pero pronto se dio cuenta de que él era diferente. Raúl no solo regresaba más temprano a casa, se aseguraba de estar presente. Participaba en las comidas, aparecía por las noches, cuando Lucía se negaba a dormir y hasta comenzaba a notar pequeños detalles, como el hecho de que Sofía prefería el té de manzanilla antes de acostarse o que Lucía adoraba escuchar cuentos antes de dormir. No estaba intentando compensar un error, estaba construyendo algo nuevo.
y Sofía, a regañadientes, se dio cuenta de que estaba bajando la guardia. Una noche, sentados en la terraza después de que Lucía se durmiera, compartieron una conversación tranquila. No hubo acusaciones ni reproches, solo un entendimiento silencioso de que algo entre ellos estaba cambiando. Sofía le habló de sus sueños interrumpidos, de cuánto amaba la medicina y de su deseo de algún día retomar sus estudios. Raúl la escuchó con atención, sin juicios, y al día siguiente, en silencio, comenzó a investigar formas de ayudarla a regresar a la universidad. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, una nueva rutina se formó. Lucía, cada vez más apegada a Raúl, lo esperaba llegar del trabajo como si fuera el momento más esperado del día. Él, por su parte, empezó a darse cuenta de que la presencia de esa niña llenaba vacíos dentro de él que ni siquiera sabía que tenía. Carmen apareció solo una vez. Entró en la mansión, como si aún tuviera algún derecho sobre ella, pero al ver a Sofía y Lucía en la sala, supo de inmediato que su lugar en esa historia había llegado a su fin. Intentó un último intento de manipulación, insinuando que Raúl estaba cometiendo un error al involucrarse emocionalmente, pero él solo la miró, impasible. «El error fue mío por permitirte ser parte de mi vida por tanto tiempo», dijo con frialdad. Carmen, por primera vez, no encontró qué responder. Con una sonrisa forzada y una última mirada de desprecio hacia Sofía, salió por la puerta principal y nunca volvió. El tiempo pasó, y lo que antes parecía un arreglo improbable se convirtió en algo natural. Raúl, sin darse cuenta, se había vuelto parte de la vida de Lucía, tanto como ella se había vuelto parte de la suya. Y entonces, una tarde tranquila, ocurrió. Estaba sentado en el suelo de la sala con Lucía en su regazo, ayudándola a armar un rompecabezas, mientras Sofía lo observaba desde la cocina, riendo en silencio por las expresiones exageradas que él hacía para entretener a la niña. Lucía, con su inocente espontaneidad infantil, se giró hacia él y extendió sus bracitos. «¡Papi, ayúdame!». El mundo pareció detenerse por un instante. Sofía se congeló, la taza de té olvidada entre sus dedos. Raúl sintió un nudo en el pecho, como si algo profundo dentro de él acabara de encajar en su lugar. Miró a Sofía, buscando su reacción. Ella no dijo nada, pero en sus ojos había algo que nunca antes había visto: confianza. Y fue en ese instante cuando Raúl lo entendió. No importaba cómo había comenzado todo, lo que tenían ahora era real. Sofía se acercó y se sentó a su lado, sonriendo con suavidad. Raúl tomó a Lucía en brazos y la abrazó, sintiendo por primera vez que tenía todo lo que realmente necesitaba: una familia. Y nunca más dejaría que se le escapara. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.